Hola, yo soy Luis y el día de hoy vamos a construir un circuito PWM para motores de corriente directa. Estos son los materiales que vamos a utilizar para la práctica: un protoboard, alambre calibre 22 para protoboard, pinzas de corte y de punta, baterías de 9 voltios con chupón, dos resistencias de 1 kΩ y medio watt, una resistencia de 4.7 kΩ y medio watt, 3 diodos 1N4148, un potenciómetro de 100 kΩ, un circuito integrado 555, un capacitor de 0.7 microfaradios, otro capacitor de 0.1 microfaradios, un transistor. Podemos usar un 2N2222A o podemos reemplazarlo. Yo voy a hacer la prueba con un D6669AC y un motor. Yo tengo un motor reductor y un motor. Voy a estar probando ambos. Un circuito PWM Pulse Width Modulation o un circuito de modulación de ancho de onda es un circuito que funciona como lo indica su nombre, por lo que este circuito nos va a permitir variar la velocidad de nuestro motor sin perder torque. Si nosotros conectamos la salida de este circuito a un osciloscopio, nos va a dar una onda cuadrada. Y el ancho de esta lo podemos determinar con el potenciómetro para que se vea así, así o cualquier aspecto intermedio. Para comprender cómo funciona, vamos a utilizar una analogía. Si yo tengo un martillo y quiero romper una pared, tomando en cuenta que todos los golpes van a tener la misma fuerza, entonces voy a golpearla rápido. Tun, 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 tun. Pero si quiero demorarme un poco más, puedo golpearla lento. Tun, tun, tun. Pues esto es básicamente lo que hace un circuito PWM, que, como sabemos, el pico de esta onda nos indica que está pasando energía por el motor. Y aquí podemos ver que no se aplica energía al motor. Entonces, el motor varía su velocidad, pero mantiene el mismo torque. Ahora vamos a armar el siguiente circuito PWM en protoboard. Este circuito se parece al que muchos arman, pero a la hora de intentar utilizarlo nos damos cuenta de que la velocidad del motor nunca cambia. Intenté con otro motor, intenté con otro transistor, pero eso no funcionó, así que decidí volver a diseñar el circuito y cuando este tampoco funcionaba me di cuenta de que uno de mis capacitores no era del valor correcto, así que lo cambié. Después de cambiarlo volví a probar y nada. Después de un rato y algunos diseños fallidos, terminé con este circuito. Podemos ver que funciona como lo indica la teoría, podemos modular el ancho de onda con él. Ahora vamos a armarlo en protoboard. El circuito parece tener el mismo problema que los anteriores, así que decidí hacer lo que debía hacer desde un principio: medir el circuito integrado 555. Del pin 1 al pin 8 debería haber como mínimo 15 kΩ, pero da menos de 10, por lo que lo más probable es que el circuito estuviera bien, pero el circuito integrado estuviera estropeado. Esto no aportó mucho al video, pero decidí incluirlo porque es importante reconocer que no todo irá bien a la primera, pero siempre hay que seguir intentando, porque eventualmente todas esas derrotas se convertirán en victorias. Para explicar este circuito, vamos a centrarnos en el 555. Podemos ver que su terminal 1, tierra, está conectada al negativo de la batería. Después, su terminal 2, el desencadenador, está conectado a la terminal 6, el umbral. Y ambos están conectados a la terminal 1 de un capacitor que después conecta su terminal 2 al negativo de la batería y al cátodo y ánodo de dos diodos 1N4148 diferentes. Estos diodos están conectados a las terminales 1 y 3 de nuestro potenciómetro. La terminal variable del potenciómetro está conectada a una resistencia de 1 kΩ. Esta resistencia se conecta a otra de 4.7 kΩ, que después se conecta al positivo de la batería. Volviendo a nuestra resistencia de 1 kΩ, esta también se conecta a la terminal 7, descarga, de nuestro integrado 555. Volviendo al mismo, su terminal 3, sal, está conectada a una resistencia de 1 kΩ y esta resistencia se conecta a la base de nuestro transistor 2N2222A. El emisor del transistor se conecta al negativo de la batería y el colector lo vamos a conectar a nuestro motor, al mismo tiempo conectando el otro diodo 1N4148.
La salida del diodo va al positivo de la batería y la terminal 2 de nuestro motor también irá al positivo. Volviendo al 555, tendremos que la terminal 5 se conecta a un capacitor de 0.1 microfaradios y la salida de nuestro capacitor se conecta a tierra. Finalmente, la terminal 8 de nuestro circuito integrado 555 se conecta al positivo de nuestra batería. En simulado podemos ver que nuestro circuito funciona perfectamente, ya que el motor varía su velocidad, y si observamos el osciloscopio podemos ver la confirmación de nuestra teoría. Pues sí, podemos ver que según regulemos el potenciómetro, vamos a ver un cambio en el ancho de onda. Esto ha sido un circuito PWM. Por supuesto que hay muchas maneras de armarlos, pero así es como Luis lo hace.